¿Alguna vez has sentido que algo no encajaba en tu relación, pero no sabías qué? Yo lo viví. Me mudé con mi novia a un nuevo apartamento, creyendo que todo iba perfecto, hasta que empecé a notar comportamientos extraños. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Y lo peor de todo es que no era solo una infidelidad. Hoy te cuento cómo me enfrenté a la verdad que nunca imaginé. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará tu perspectiva. Hace un año, un joven llamado Daniel y su novia, Natalia, decidieron dar el siguiente paso en su relación: mudarse juntos a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era su primer hogar, un lugar donde pensaban que construirían recuerdos y sueños. Al principio, todo parecía perfecto. La emoción de compartir un espacio, hacer planes y disfrutar de la vida juntos los envolvía. Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una vida feliz, pronto se tornó en algo completamente diferente. Los primeros meses fueron idílicos, pero con el paso del tiempo, Daniel comenzó a notar cosas extrañas. Natalia, quien siempre había sido cariñosa y atenta, comenzó a comportarse de manera distante. Al principio, pensó que era solo el estrés de su nuevo trabajo, o tal vez el agotamiento, pero las señales seguían acumulándose. Noches en las que se quedaba despierta hasta tarde con su teléfono, risas que no eran de él, pequeños gestos fríos que antes no existían. Una noche, mientras cenaban juntos, Daniel observó cómo el teléfono de Natalia vibraba constantemente sobre la mesa. Sin embargo, ella hacía todo lo posible por ignorarlo. Cuando fue a la cocina por más vino, escuchó un mensaje de voz que se reprodujo sin querer. En ese instante, alcanzó a escuchar una risa masculina, algo que nunca antes había oído. Su corazón se aceleró, pero cuando volvió a la mesa, Natalia ya había apagado la pantalla, cambiando de conversación rápidamente. No quería ser paranoico, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Decidió dejar pasar un par de días, pero cada vez que observaba a Natalia, veía una versión de ella que no conocía. Su risa parecía forzada, sus abrazos más cortos, su mirada más perdida. Las señales estaban ahí, pero él las ignoraba, pensando que tal vez se estaba preocupando por nada. Un viernes por la tarde, cuando Daniel llegó temprano a casa, algo lo hizo sentir que debía revisar el bolso de Natalia. Había una bufanda que no le pertenecía. Natalia, al verla, explicó rápidamente que se trataba de una amiga que le había dejado su bufanda mientras estaban en el gimnasio. Pero algo en su tono de voz le pareció extraño. Ese fue el primer indicio que no pudo ignorar. Las semanas pasaron y las pistas se acumulaban. Un recibo de un restaurante caro, al que nunca habían ido, apareció en la mesa de la cocina. Natalia se apresuró a dar una excusa. Era un regalo de trabajo, pero la duda ya estaba sembrada en la mente de Daniel. Empezó a sentir que algo mucho más grande estaba ocurriendo, aunque aún no podía confirmar qué era. Finalmente, una tarde de sábado, Natalia le dijo que iría a pasar la tarde con una amiga. Pero esa tarde, Daniel decidió seguirla. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. La vio caminar hacia un hotel en una calle tranquila, y su corazón empezó a latir con fuerza. Esperó pacientemente, y lo que vio al final fue suficiente para confirmar todas sus sospechas. Natalia no solo estaba con otro hombre, sino con varios. Lo descubrió cuando, al salir del hotel, la vio acompañada de un hombre diferente al que había visto antes. La duda se convirtió en certeza y su mundo se desplomó. Pero lo que más le dolió no fue la infidelidad en sí, sino lo que encontró después. Daniel, lleno de rabia y confusión,
decidió confrontarla al regresar a su hogar. Cuando la encontró en su habitación, rodeada de un ambiente tenso, ella intentó justificarse, hablar sobre la insatisfacción en la relación. Pero cada palabra de Natalia era un eco vacío. Fue esa noche, al verla rodeada de mentiras, cuando Daniel tomó una decisión definitiva. Salió del apartamento, dejando atrás la vida que pensó que construiría. Aunque Natalia trató de buscarlo, de pedirle perdón, él ya no podía mirarla de la misma manera. Lo que había descubierto, lo que le había sido oculto, ya no podía ser ignorado. Esa misma noche, mientras caminaba solo por las calles, Daniel se dio cuenta de que lo peor de todo no fue la traición, sino la sensación de que su amor había sido solo una ilusión, una mentira que había creído. Pero también entendió que a veces la verdad nos duele, pero también nos libera. Y mientras avanzaba hacia su futuro, lejos de las sombras de ese apartamento, Daniel aprendió que algunas puertas deben cerrarse para que nuevas oportunidades puedan abrirse. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Te atreverías a enfrentarte a la verdad, por dolorosa que fuera? Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a este canal Mis Historias de Amor y no te pierdas todas las interesantes historias que tenemos para ti.